Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a estudiar la ley de Ohm y resistencia eléctrica. Y antes de continuar, es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Corriente eléctrica, ley de Ohm y resistencia. Aquí tenemos un conductor de longitud L conectado a una diferencia de potencial delta V. Como dijimos anteriormente en el capítulo 24, cuando se establece una diferencia de potencial en un conductor, inmediatamente aparece un campo eléctrico en el extremo del conductor. Recuerden que en condiciones electroestáticas, el campo electroestático en el interior del conductor era cero. Pero en este caso, como se le está aplicando una diferencia de potencial en los extremos del conductor, aparece un campo electroestático e inmediatamente aparece también una densidad de corriente, es decir, un movimiento de portadores de carga en el interior del conductor. Ya veremos entonces la relación. Observen que la densidad de corriente va a ser igual a sigma por el campo eléctrico. Como dije anteriormente, al aplicarle la diferencia de potencial en los extremos del conductor, inmediatamente se establece un campo eléctrico y una densidad de corriente en el conductor. La relación entre la densidad de corriente y el campo electroestático, vamos a llamarlo entonces sigma, que es la conductividad eléctrica del material. Esta relación que tenemos aquí, vamos a llamarla relación 1, es la ley de Ohm desde el punto de vista microscópico, es decir, de las propiedades internas del conductor. Ahora, recordando, observen lo siguiente, que sigma va a ser igual a 1 sobre ρ, donde ρ va a ser la resistividad eléctrica. Esta ecuación que tenemos aquí, ecuación número 1, que es la ley de Ohm, es una ecuación empírica, es decir, no es una ley fundamental de la naturaleza, sino una ecuación empírica en la cual hay ciertos materiales, sobre todo los metálicos, que cumplen con esta ecuación número 1 que tenemos aquí. Ahora, recordando que la diferencia de potencial en los extremos desde el punto A al punto B es igual al campo eléctrico multiplicado por L, que es la longitud del conductor, y que la densidad de corriente es igual a I sobre A. Vamos a ver qué vamos a hacer con esta relación que tenemos aquí y esta. Queremos determinar la misma ley de Ohm, pero desde el punto de vista práctico, es decir, algunos libros los llaman como ecuación macroscópica de la ley de Ohm, y esta que tenemos aquí la llaman ecuación microscópica de la ley de Ohm. E introduciendo el valor de J, que es la densidad de corriente, en la ecuación número 1, y despejando de esta ecuación que tenemos aquí el campo electroestático y también introduciéndolo en la ecuación número 1, obtenemos que la densidad de corriente es la corriente sobre el área igual a la conductividad eléctrica multiplicado por la diferencia de potencial dividido entre la longitud del conductor. Desarrollando, pasando el área al segundo miembro, nos queda la siguiente expresión: la corriente va a ser igual a la conductividad eléctrica multiplicada por el área, que es la sección transversal del conductor, por su diferencia de potencial entre la longitud del conductor. Ordenando, nos queda que la corriente va a ser igual al área por la diferencia de potencial entre ρ por L. ¿Qué hicimos aquí? Recuerden que la conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad. Es decir, tenemos aquí conductividad y como la resistividad es inversa,
nos queda entonces en el denominador de esta ecuación que tenemos acá. Vemos entonces, si aplicamos la doble C, nos queda que I va a ser igual a delta B sobre ρ por la longitud entre el área. La expresión que tenemos aquí, vean, ρ por L sobre el área, vamos a llamarla resistencia eléctrica, que va a ser igual a ρ, que es la resistividad del material, por la longitud entre el área. La resistencia eléctrica, como el nombre lo dice, es la propiedad del conductor de oponerse al paso de la corriente. Ahora, vemos aquí que la resistencia va a depender de la resistividad. Mientras mayor es la resistividad, mayor es la resistencia. Entre mayor es la resistencia, el paso de los electrones o de los portadores de carga es menor. Y a medida que aumenta la resistencia, el material se convierte en un aislador. La longitud, vemos entonces que entre mayor es la longitud, también va a ser mayor la resistencia. Y con respecto al área, vemos, mientras mayor área, la resistencia es menor. Y mientras menor área, la resistencia aumenta. Pero supongamos que la sección transversal del conductor o su longitud es variable, podemos colocar la ecuación anterior de la resistencia de la siguiente manera. Pero ordenando, tenemos que I nos va a quedar delta B sobre R, y de R nos va a quedar por ρ por diferencial de longitud entre el área. Esta expresión que tenemos aquí, recuerden que R es igual a ρ sobre L sobre el área. Vamos a colocarla aquí en la ecuación número 3 y nos queda que I va a ser igual al diferencial de potencial entre ρ por L sobre A, que es la resistencia del material. Esta ecuación número 3 vamos a llamarla ecuación práctica o ecuación macroscópica de la ley de Ohm. Y la resistencia en forma diferencial va a ser igual a diferencial de R a ρ por el diferencial de longitud entre el área. De acuerdo a esta ecuación, un cable conductor, mientras más grueso es, su resistencia va a ser menor y por lo tanto el paso de corriente va a ser más fluido. Bueno, espero que esta definición de la ley de Ohm y de la resistencia eléctrica les sirva de mucha ayuda en los problemas venideros correspondientes a este capítulo. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.